Bienvenidos a Diálogos Cardón. Estamos en el plató de estrategias de inversión en la Bolsa de Madrid y hoy tengo a un amigo al que me gustaría entrevistar, que es Leif Ferreira. Leif es el socio fundador, uno de los socios fundadores con Andrei y con Pablo de lo que es Bit2Me. Y me gustaría que nos contara un poco qué es Bit2Me, para empezar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí. Yo no sé si recuerdas, pero hace como 14 años tú me recibiste en tu casa, que era aquel fondo de inversión en el que un loco, un chaval con los pantalones rotos del skate, que yo me dedicaba a patinar con el skate, llegó con una idea y tú me recibiste y ahora me recibes en esta nueva casa que tienes. Así que muchísimas gracias y yo creo que en nombre de todos los emprendedores de España, porque a tu edad, con todo el recorrido que llevas, no has parado de ayudar a un montón de emprendedores en España. Así que muchísimas gracias también en nombre de todo eso. Muchas gracias, Leif, pero realmente yo creo que es algo merecido que estés aquí, porque has sido capaz de reconducir una idea que tenías y convertirla en una gran empresa. Y me gustaría que contaras ahora un poco qué es un exchange de criptomoneda, que es Bit2Me, y un poco por dónde van los tiros. Luego me gustaría que contaras también cómo está España comparado con los grandes países de la Unión Europea, con Alemania, con Francia, con Inglaterra, con Italia. ¿Cómo compara? Ok. Bueno, la suerte de esta conversación es que, por un lado, yo soy el fundador de Bit2Me, junto a André y Pablo, como comentabas. Además, tengo un background tecnológico, que fui el que desarrolló toda la infraestructura tecnológica inicialmente y quien emprendió con esa idea en el momento que nos unimos André y yo y después Pablo, ¿no? Entonces, tengo la capacidad de poder contarte desde el lado emprendedor, desde el lado tecnológico, desde el lado más revolucionario, desde el lado ahora empresario, ¿no? Porque Bit2Me a día de hoy ya se ha convertido en un grupo de empresas. ¿Qué es Bit2Me? Bit2Me nace con el objetivo de intentar conectar el mundo de los activos digitales, que en 2014, porque es cuando nace Bit2Me, tras 5 años de aparecer Bitcoin como criptomoneda revolucionaria que aparecía en su momento, nace con el objetivo de facilitar el acceso a esa revolución, con el objetivo de la forma más sencilla, de la forma más segura y de la forma más completa, intentando ofrecer un ecosistema de soluciones completos, pudiera a una persona que no tuviera conocimientos tecnológicos, porque utilizar las criptomonedas en aquel momento era muy complicado, e incluso comprar criptomonedas era muy complicado, sobre todo para un usuario de España. Tenías que mandar dinero a países de los que a lo mejor no sabías ni que existían en el planeta, porque eran paraísos fiscales, estaban por ahí perdidos y no sabías quién había detrás, no sabías qué iba a pasar con el dinero, cuándo iba a llegar. Incluso las personas que estaban detrás muchas veces ni siquiera eran públicas, aunque las buscaras, ¿no? Era como demasiado oscuro, ¿no? Entonces, la idea era ofrecer un toque radical de transparencia en cuanto a una empresa, poner esta compañía en España, que dentro de Europa, para intentar facilitar ese acceso. Posteriormente, en 2015, nace con el objetivo de facilitar esa compraventa y después, más adelante, pues van haciendo servicios como el monedero, como la academia, como la plataforma de trading avanzada, como los préstamos, como el informe de impuestos que te genera automáticamente para que tengas todo claro. A día de hoy son más de 20 soluciones, más de 20 productos diferentes. Seguimos en esa dinámica, pero donde más estamos, además, es en la expansión, ¿no? En la expansión ya fuera de España. Déjame que te interrumpa un momento. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo soy lógicamente usuario de Bit2Me y he bajado el informe para mi asesor fiscal. Y mi asesor fiscal se ha quedado absolutamente impresionado. Dice, ¿cómo lo hacen? Sí, o sea, que yo creo que eso es una parte muy interesante, que tienes que explicar lo bien que está gestionado el cliente español que realmente está en Bit2Me. Sí, además de que ofrecemos un soporte por teléfono, por correo electrónico, por WhatsApp, que este tipo de cosas, ya por regla general, teléfono o WhatsApp no lo vas a encontrar en ningún sitio. Además, uno de los principales temores de los usuarios que compran criptomonedas, tú puedes ir a Bit2Me a comprar criptomonedas, o si las tenías, a venderlas o almacenarlas y esperar en el tiempo
o utilizarlas o revalorizarlas o lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los principales temores es, bueno, comprar criptomonedas no es ilegal, que también hay personas todavía que lo piensan en 2024, pero ¿y si gano dinero con las criptomonedas? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y se tienen que tributar, ¿y cómo se tributan? Entonces, lo que hicimos fue realizar un programa que, en base a todos los movimientos que has realizado en la plataforma de todos los servicios, te genera las pérdidas o ganancias que hayas tenido, de tal forma que al cierre del año fiscal tú puedas saber un total, pero no solo el total, sino en qué casilla concreta hay que ponerla. O sea, te hacemos una simulación, te ponemos una imagen del borrador de la renta donde las casillas donde tienes que ponerlo, y además luego un montón de páginas de detallado, movimiento por movimiento, todo lo que ha ocurrido, para que si únicamente haces criptomonedas, pues lo tengas clarísimo y coges la casilla y lo pones. Pero si no haces criptomonedas y haces muchas otras cosas, como las criptomonedas también pueden computar de forma conjunta con otro tipo de activos que tengas, pues las pérdidas o ganancias las puedes sumar o restar. Y eso, o una persona de forma individual o con un asesor fiscal, pues ya tendría todo preparadito para que, si luego tienes acciones o luego tienes inmuebles o luego tienes otro tipo de inversiones, lo puedas computar de forma conjunta. ¿Cómo comparamos con los demás países, como decíamos antes al principio? ¿Cómo está España en la comparativa con Alemania, Francia, Inglaterra, Italia? España es uno de los países de Europa que más criptomonedas se utilizan. La adopción de las criptomonedas, la verdad es que es mucho más alta que otros países en cuanto a cómputo general de personas. Si en cambio calculamos cuál es el ticket medio de las personas que invierten en criptomonedas, España ya pasa, a lo mejor a día de hoy está en un puesto cuarto en cuanto a Europa, pues ya superas el puesto 10. Ya te estás yendo que el ticket medio no es tan alto en España como puede ocurrir en otros países. Nosotros a día de hoy tenemos cerca de 1 millón de usuarios en la plataforma. El año pasado operamos casi 2.700 millones de euros en operaciones que se compran, que se venden, que se operan dentro de la plataforma en general. Y la gran mayoría de nuestros usuarios, el 80%, viene de España. Después hay un porcentaje que ya viene de Europa y, por supuesto, tocamos parte de Latinoamérica por la parte de la cercanía del idioma, y que al final una persona de Latinoamérica tiene muy fácil también, si confía en la plataforma, si encuentra los servicios que necesita, si encuentra el soporte que necesita, crearse una cuenta, de realizar un depósito con tarjeta o con transferencia y a partir de ahí operar. Tú hablabas antes de la transparencia. ¿Qué es realmente la transparencia y por qué es tan importante? Yo creo que la gente, cuando utiliza una plataforma que tiene que ver con dinero, tiene que analizar varias cosas. Una es a la plataforma que está mandando el dinero, en qué país se localiza. Y los términos y condiciones, esos términos y condiciones que nadie lee, son importantes. Porque muchas veces, y en la industria de las criptomonedas, digamos que hay dos grandes áreas. Una es la de los paraísos fiscales y otra es la que no se encuentra en paraísos fiscales. La de los paraísos fiscales, lamentablemente, es casi toda la industria de las criptomonedas. Y la de los no paraísos fiscales, pues tienes a Coinbase, por ejemplo, en Estados Unidos, o tienes a Bit2Me en Europa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto exactamente para el usuario de a pie? Normalmente, plataformas que están en paraísos fiscales, la gente no se va a paraísos fiscales por regla general para hacer todo bien. Esto ya para empezar, ¿no? Entonces, hay casos como recientemente ocurrió con FTX, pero hay muchísimos, ¿vale? Hay muchísimos casos, pero FTX fue uno de los más sonados en 2022. ¿Qué pasó? Que se demostró que el dinero que estaban depositando los usuarios realmente no estaban en la plataforma. Lo que estaba ocurriendo es que los fundadores de la plataforma estaban cogiendo el dinero y se lo estaban llevando y se estaban comprando todo tipo de cosas, incluso barcos y cosas. O sea, utilizando el dinero de los clientes. Cuando estás en un país que no está en un paraíso fiscal, donde nadie te va a supervisar y puedes hacer cualquier cosa, en un país como España, al final ya de por sí existe una transparencia de quién son los socios, porque el propio hecho de una sociedad
obliga a que se sepan quiénes son los socios, a que hayan cuentas, a que haya todo este tipo de cosas. Además, ya existe una serie de regulaciones que Europa, para el emprendedor, puede ser dura, pero para el usuario es muy proteccionista, muy garantista. Y cosas como incluso la RGPD, ni siquiera en Estados Unidos, antes decía Coinbase en Estados Unidos, pero es que ni siquiera en Estados Unidos te garantizan tanto como desde el punto de vista de un usuario como en Europa, porque en Estados Unidos hasta tus datos personales pueden ser vendidos, aunque esa RGPD no es como Europa. Entonces, es tan garantista Europa y tienes que cumplir tales estándares de calidad que no vas a encontrar nunca jamás en un paraíso fiscal. Por ejemplo, el dinero, nosotros tenemos dos tipos de dinero. Tenemos el dinero fiat, que llamamos, es decir, los euros, ¿vale? El dinero tradicional, y después tenemos el dinero cripto. El dinero tradicional se almacena en una entidad de dinero electrónico que está supervisada, y después, por otro lado, la parte de las criptomonedas se almacenan en unos vaults que llamamos, que son cold wallets, almacenamiento en frío, distribuidos con tesoreros por el mundo, pero que están desde la entidad española. Eso quiere decir que al final, cuando se analizan los activos, cuando se analizan todas las cuentas, aparece eso disponible. Al final, este tipo de garantías son unas garantías ya que de por sí entre el paraíso fiscal y una empresa fuera de un paraíso fiscal lo vas a tener. Es muy importante esa transparencia, pero es que además nosotros siempre estamos subiendo el nivel ahí. Por ejemplo, nosotros metemos ISOs, certificaciones como la 27001 o certificaciones que tienen que ver con compliance. Nos han premiado constantemente en cuanto a cumplimiento normativo. Además, claro, este tipo de compañía a día de hoy ya es público, que ha sido invertida, por ejemplo, por Telefónica, o que ha participado también financieramente hablando BVA, o que ha invertido también CK Bank, que es la banca de los bancos. Entonces, este tipo de compañías al final tienen que auditar, y cuando te audita una empresa como Telefónica, que te hace una due diligence para saber si puede invertir o no, te aseguro que te mira hasta el color de los calzoncillos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algún banco que ha estado hablando con vosotros, y me ha llamado la atención que me han dicho que tenéis una mentalidad de compliance muy similar a la de un banco. Totalmente. Sí. De hecho, Bit2Me, como te he dicho, nace en 2014, ¿vale? Pero es que desde el principio, sin nosotros ser sujeto obligado, porque una plataforma como Bit2Me no se categorizaba sujeto obligado hasta 2020, ¿vale? Sin nosotros serlo, ya empezamos a implementar todas las lógicas que podía tener un banco o un neobanco. Por ejemplo, para prevención del blanqueo de capitales, nosotros hacíamos lo que se conoce un Know Your Customer, un KIC, que es la identificación de los usuarios. Entre otras cosas, porque cuando identificas a los usuarios, y esto es otra cosa que ha ocurrido mucho en plataformas que están en paraísos fiscales, que no querían identificar a sus clientes, aun siendo luego ya obligado, lo que ocurría es que las criptomonedas son trazables, no son anónimas, son seudónimas. Eso quiere decir que se pueden trazar. Y si tú entras en una plataforma como la nuestra, donde las criptomonedas se compran por otras criptomonedas que otros están vendiendo, si esas criptomonedas que han traído esa persona que está vendiendo las compras tú y están manchadas por algún tipo de delito, que lamentablemente a veces las criptomonedas también, como el dinero fiat, de hecho muchísimo más el dinero fiat, ¿no? Pero las criptomonedas también se utilizan para delito, te las van a vincular. En el momento en el que pones un Know Your Customer y empiezas a identificar a los usuarios, repeles a ese tipo de delincuentes, porque no van a hacer todo un proceso de identificación de cliente. Entonces, Bit2Me ya tuvo una mentalidad por protección del usuario y porque era evidente que iba a llegar una regulación que nos categorizase como una entidad financiera. Así que desde el momento establecimos un manual de prevención de blanqueo de capitales, establecimos procesos de Know Your Customers, procesos de análisis de transacciones, para intentar, como te digo, estar alineados con lo que iba a venir. Esto vino, y entonces en ese momento lo que hicimos, una de las cosas que creo que fue un gran acierto, es empezar a contratar gente que venía directamente de la banca, de esos puestos concretamente. O sea, de toda la parte de análisis de transacciones, sí, de compliance en general, pero de las diferentes áreas.
Entonces, a día de hoy tenemos un departamento enorme dentro de la compañía que es de cumplimiento normativo, en el que se subdividen muchísimas áreas. Análisis de transacciones tradicionales, análisis de transacciones cripto, on-chain, que nosotros llamamos. Después tenemos análisis de fraude, análisis de comportamientos. Hay muchos patrones también que suelen asociarse a temas de fraude. Entonces, ahora mismo tenemos un área enorme que básicamente es parecido a lo que podría tener un banco. Bueno, parecido no, o sea, digo parecido porque en realidad es lo que tiene un banco y un siguiente nivel, porque un banco al final trata con transacciones del mundo financiero tradicional que están súper trilladas. Es decir, si hay un fraude, pues la transacción de ese fraude va a salir por unos canales del mundo financiero tradicional que se puede trazar y que está todo muy, muy organizado y muchos años de experiencia, muchas décadas de experiencia de cómo tratar eso. Pero nosotros a todo eso, que también le tenemos que meter toda la parte on-chain con toda esta complejidad tecnológica que supone, ¿no? Una pregunta, ¿qué es MiCA y por qué es tan importante? MiCA es una regulación que ya se ha puesto en marcha, que va a tener un efecto para algunos de los players a principios de 2025. Se espera que es el propio enero de 2025, pero deja un margen de 12 meses para los players que están dentro de la industria para adaptarse, ¿vale? La idea de esta regulación es intentar ordenar todo lo que hay en torno, bueno, no todo lo que hay en torno al ecosistema blockchain de los activos digitales, pero tres grandes pilares: plataformas de compra-venta de criptomonedas, emisores de criptomonedas y monederos de criptomonedas. Bit2Me es una plataforma de compraventa de criptomonedas y es un monedero de criptomonedas, es un custodio de criptomonedas. Entonces, a nosotros nos va a aplicar de lleno y es un proceso que además permitirá eliminar de la ecuación a players que vienen haciendo las cosas mal o que no tienen una capacidad real de poder ofrecer un servicio de calidad. Y por otro lado, significa el pistoletazo de salida para muchas de las entidades tradicionales del mundo financiero tradicional, estoy hablando como bancos, fondos y cosas de estas, para entrar de lleno con todo su... ¿Y es una regulación de la Unión Europea o es una regulación global? Es una regulación de la Unión Europea. Aplica solamente, pero es increíble porque por primera vez en la historia se ha puesto de acuerdo todo un continente, por así decir, es decir, todo lo que es Unión Europea, para poner una regulación en torno a las criptomonedas. Es decir, hasta ahora habían regulaciones más puntuales en algún país o incluso países como en Latinoamérica hasta se había adoptado Bitcoin como una divisa de curso legal que ya competía directamente, pues en aquel caso, pues con la divisa nacional. Pero ahora no. Ahora lo que acaba de ocurrir es muchos países, toda la Unión Europea, ha puesto una regulación para poner orden al sector en esos tres pilares y así permitir también la entrada masiva de grandes jugadores. Estamos en estrategias de inversión. Estrategias de inversión es una empresa que tiene, no sé si son 500.000 de usuarios que son todos inversores. Estoy seguro que un porcentaje importante de ellos utilizan criptomonedas, pero la mayoría no. ¿Qué les dirías a esos usuarios de un entorno financiero? ¿Por qué deben de tener algo, poco, mucho regular en criptomonedas? A ver, yo creo que por el camino que ha demostrado tener, en este caso Bitcoin, ¿vale? Porque sí que separaría dos grandes tipos de criptomonedas. Está Bitcoin y está el resto. Y dentro del resto están lo que se conocen como stablecoins, es decir, criptomonedas que operan a una paridad 1 a 1 con divisas tradicionales, el euro, el dólar, este tipo de divisas, y otro tipo de criptomonedas que ya hay una mezcla muy variada. En la parte de las criptomonedas variadas, ahí el estudio tiene que ser mayor, pero en el caso de Bitcoin, por ejemplo, yo creo que merece una reflexión aparte. Ha demostrado mucho, ha demostrado una trayectoria, ya están entrando inversores institucionales muy grandes, ya está la parte de hasta los ETFs, es decir, creo que a día de hoy
más que un riesgo estar dentro, yo lo considero un riesgo no estar dentro. Yo personalmente lo considero un riesgo no estar dentro. Es verdad que yo tengo la particularidad de que mi background tecnológico me ayuda a entender tecnológicamente Bitcoin muy bien y entender la maravilla que es. También llevo muchísimos años intentando entender o entendiendo la filosofía del movimiento, lo que supone esto, y he visto de primera mano todo su crecimiento, y además es que tenemos datos en la propia plataforma de lo que ocurre, ¿no? Entonces, para mí supone un riesgo no estar. ¿Cuánto estar o cuánto no estar ahí? Esto ya tiene que ser una decisión particular de cada tipo de inversor, pero como mínimo yo sí que les recomendaría a todas las personas que no conozcan todavía Bitcoin, pues encerrarse un día, un fin de semana en casa, desconectar el teléfono móvil, cerrar la puerta para que nadie te moleste y ponértelo a estudiar. O sea, como mínimo que lo puedes estudiarlo. hacer en la Bit2Me Academy, ¿no? De hecho, sí. Y además gratuito. Es una academia totalmente gratuita. Hay cientos de artículos para pasar de cuñado, que yo digo, a Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo del fundador de Bitcoin, que no se conoce, es decir, a nivel experto. Tú puedes decidir dónde quedarte. Es totalmente gratuito, pero hay artículos de qué es Bitcoin a nivel superficial o cómo funciona Bitcoin, qué es un hash, qué es el árbol de Merkle, de todo. O sea, tienes, porque al final hay mucha criptografía ahí metida, las claves públicas, privadas y demás. Tú puedes decidir hasta dónde quieras aprender, pero todo el contenido es totalmente gratuito y lo puedes hacer tranquilamente a tu ritmo, porque son artículos, incluso vídeos que puedes ver de forma asíncrona, por así decirlo. Hace un par de meses tenía una entrevista aquí con José María Álvarez Payete y le pregunté, y me gustaría preguntártelo a ti también, ¿cómo ves el futuro en el entorno de la financiero? Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar en los próximos años debido a las criptomonedas, debido a los cambios en la economía? O sea, Bitcoin creo que puso sobre la mesa que la sociedad puede automatizar algunos procesos y hacerlos más eficientes si tiene los elementos necesarios sobre la mesa, los elementos tecnológicos. Hasta se puede coordinar entre ellos, incluso eliminando algunos intermediarios. tokenizar. Pero, por ejemplo, el hecho de que al final Bitcoin no deje de ser un libro de contabilidad, porque no deja de ser una base de datos, solo que en vez de estar en un único ordenador, en un CPD central, como puede ocurrir actualmente con todo, hasta los datos de la Policía Nacional, suelen estar en un centro de datos unificados todo. Y si mañana pasa cualquier cosa con esto, pues existe un alto riesgo de pérdida de datos. Pues estos ingenieros lo que desarrollaron, porque no se sabe si Satoshi Nakamoto es una única figura o es un grupo de personas, lo que desarrollaron con muchas décadas también de conocimiento previo sobre criptografía, sobre la prueba de trabajo, sobre este tipo de cosas, conectaron las piezas de forma creativa para que ese libro de contabilidad se distribuyese. Y en ese libro de contabilidad, ¿qué hay? Básicamente hay unas cadenas de texto, que es lo que se conocen como direcciones, y una unidad de cuenta, un balance. Este balance, en el libro de contabilidad Bitcoin, representan bitcoins, porque se les han llamado bitcoins. A Bitcoin, el protocolo, a las unidades de cuenta de ese libro de contabilidad se le llaman bitcoins. Pero realmente tú puedes coger eso, que es además de código abierto. Satoshi Nakamoto cogió este proyecto y lo dejó disponible para el mundo. Todo el mundo puede estudiar cómo funciona, puede ver si es programador, es relativamente complejo, pero si eres programador puedes leerlo y puedes entender, incluso proponer cambios, porque a día de hoy hay un grupo de personas que mantienen el código y lo siguen evolucionando desde hace 15 años, que es cuando nació Bitcoin, que Bitcoin ya lleva 15 años, ¿no? Entonces, este código tú puedes copiarlo y tal cual lanzarlo y que esas unidades de cuenta representen otras cosas o evolucionar y hacer ciertas mejoras. Una de los proyectos que llevó esa esencia de Bitcoin a un siguiente nivel fue Ethereum. Ethereum lo que te permite es que, además de llevar un libro de contabilidad y únicamente direcciones, que también hayan piezas de código
que en el momento en el que se realiza una transacción, esa pieza de código se pueda ejecutar. Entonces, en esas piezas de código... Contratos inteligentes. Los smart contracts, justo. Esas piezas de código pueden automatizar, incluir lógica de transacción, de negocio en una transacción. Es decir, en el momento en el que yo haga una transacción a esta dirección, lo que va a ocurrir es que se reparta una parte del dinero a este otro destinatario, otra aquí, y además todo eso, como es un libro de contabilidad público, inmutable, totalmente transparente, pero que no se puede modificar. Lo que te permite es tener un audit, una trazabilidad de todo lo que ha ocurrido. Imagínate que tú compraras una casa. En el momento en el que compras una casa, pues tú tienes que pagar un impuesto de transmisión del patrimonio, un ITP. Entonces, pero realizar ese proceso, además de que lleva tiempo, ¿vale? Y es manual, pueden haber errores, pues imagínate que en el momento de hacer la transacción no solo deja constancia del pago, de la cantidad, no solo deja constancia del cambio de propietario, sino que además automatiza todos ese tipo de pagos que hay que pagar, ¿no? El impuesto en este caso, por ejemplo. Entonces, automatizaría y abarataría tanto los costes. De hecho, un gobierno entero podría tener una blockchain que de forma totalmente transparente mostrase cada una de las transacciones, dónde va cada euro, automatizase los procesos para hacerlo extremadamente eficiente. España mismo podría ser un país que utilizara la tecnología blockchain en el interior de todos los procesos y abarataría y optimizaría, y sobre todo, en una democracia, ofrecería tal nivel de transparencia que no sabríamos, o sea, que sabríamos todo y veríamos si se esconde algún euro debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, es tan increíble la tecnología que trae. Eso por un lado, a nivel de transparencia. Sin duda los países son quienes mejores lo pueden utilizar, pero empresas privadas pueden llegar con ese token o con esa unidad de cuenta, pueden llegar a representar cualquier tipo de activo. Eso me lleva a una pregunta muy interesante. Yo sé que tenéis Bitcoin Labs. ¿Qué es Bitcoin Labs? Precisamente es utilizar la tecnología para hacer otras cosas. ¿Qué cosas os piden los clientes? Bueno, Bitcoin Labs no, es Bit2Me Consulting, que inició como Bit2Me Labs, pero a día de hoy es Bit2Me Consulting, y que compramos una compañía que se llama Deca Labs. Entonces ahí tengo yo la sí, compramos una empresa que están hiper especializados en desarrollo de tecnología blockchain, de smart contracts, y los unimos dentro de la compañía para que muchos de los clientes que vienen a Bit2Me a comprar criptomonedas, algunos de ellos son empresarios, son empresas que quieren utilizar esta tecnología y no saben cómo. Entonces nosotros tenemos la parte de Bit2Me Consulting, que junto a Deca Labs aprovechamos todo el conocimiento de 10 años que llevamos ya en esta industria para mejorar procesos de empresas tradicionales. Fenomenal. Oye, Leif, muchas gracias por haber venido. Yo creo que estáis haciendo una gran empresa. En España tener ya casi 200 empleados sois. ¿Cuántos sois? Sí, el pico hemos llegado a ser 350 y luego redujimos a 200 porque teníamos que construir un montón y a día de hoy hay que operar el negocio. Muy bien, Leif, pues muchas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias.